Buenas noches, profesora. Mi nombre es Juliana Escobar y en esta oportunidad le voy a explicar la infografía perteneciente a la unidad 1 sobre las bases de datos en la telemática. Comencemos. ¿Qué es una base de datos y su uso en la telemática? Es un conjunto de datos interrelacionados con un significado implícito. En el contexto de la telemática combina la informática con las telecomunicaciones. Las bases de datos son esenciales para gestionar el flujo masivo de información y de datos. Tipos de bases de datos claves para proyectos telemáticos. Tenemos las bases de datos relacionales. Organizan los datos en tablas con filas y columnas, utilizando claves primarias y claves foráneas para establecer relaciones. Son ideales para sistemas que requieren alta integridad de datos y transacciones seguras. En los tipos también tenemos las bases de datos transaccionales. Su único fin es el envío y recepción de datos a grandes velocidades. Su diseño es ideal para la telemática porque priorizan la velocidad sobre la redundancia, lo que las hace perfectas para entornos de análisis industrial o de calidad de datos. Las bases de datos distribuidas. Almacena los datos en varias ubicaciones físicas interconectadas. Es ideal para redes globales con alta demanda de datos. Las bases de datos orientadas a objetos o las no SQL definen la base de datos en términos de objetos. Son más flexibles en su estructura que las relacionales, lo que las hace adecuadas para datos no estructurados o semiestructurados, como los generados por dispositivos LOT. El modelo relacional es más adecuado para proyectos que gestionan transacciones y requieren una alta consistencia e integridad, mientras que las bases de datos transaccionales son la mejor opción para aquellos que priorizan la velocidad. Almacenamiento y recuperación de datos. Es una red telemática. El proceso de gestión de datos se realiza a través de un sistema de gestor de bases de datos. El proceso consiste en el envío o la escritura. Una aplicación o un dispositivo cliente envía una solicitud de escritura, por ejemplo, una transacción bancaria, al sistema de gestor de base de datos. Luego, el procesamiento. El sistema de gestor de base de datos procesa la solicitud y se asegura de la integridad y de la seguridad de la información. Luego viene el almacenamiento. Los datos se escriben en el almacenamiento físico, a menudo distribuidos en múltiples servidores para garantizar la disponibilidad. La consulta o la recuperación. Una aplicación cliente envía una consulta a un query al sistema de gestión de base de datos usando un lenguaje como SQL para solicitar datos específicos. El envío o la lectura. El sistema de gestión de base de datos recupera los datos y los envía de vuelta al cliente. Y así finalizaría el proceso de almacenamiento y recuperación de datos. Medidas de seguridad en base de datos telemáticos. Como número 1 tenemos el control de acceso. Se asegura de que los usuarios solo pueden hacer lo que esto es su madre. Medidas de seguridad en bases de datos telemáticos. Como número 1 tenemos el control de acceso. Se asegura de que los usuarios solo puedan hacer lo que están autorizados. Esto se gestiona mediante permisos y roles. Como número 2 tenemos la auditoría y el monitoreo. Mantiene un registro de quién accede a qué datos y cuándo, permitiendo la detección de actividades sospechosas. Como número 3 tenemos el cifrado de datos. Protege la información sensible tanto en tránsito cuando se transmite por la red como en reposo cuando está almacenada. Para el siguiente punto, la contribución al desarrollo de aplicaciones LOT. Las bases de datos son el motor de estas aplicaciones, ya que generan enormes volúmenes de datos en tiempo real. El almacenamiento escalable. Continuando con el punto, almacenamiento escalable. Permiten manejar y almacenar la información masiva que proviene del flujo constante de datos que proporcionan los sensores y dispositivos inteligentes. Análisis de datos. Facilitan la ejecución de consultas y el análisis de patrones en los datos para obtener información valiosa.
Esto ayuda a identificar las rutas más eficientes, predecir fallas en equipos o detectar comportamientos de conducción anormales. Automatización. Almacenan reglas y parámetros que permiten a los dispositivos tomar decisiones automáticas en tiempo real, basadas en la información recolectada. Por ejemplo, si un sensor detecta una temperatura del motor anormalmente alta, la base de datos puede activar una alerta automáticamente. Base de datos centralizadas versus la base de datos distribuida en entornos telemáticos. En la base de datos centralizada, almacena toda la información en un único servidor. Esto la hace más fácil de manejar en cuanto a administración, seguridad y copias de seguridad. Sin embargo, su mayor desventaja es que si el servidor falla, todo el sistema se cae. Es adecuada para pequeñas empresas o entornos con una única ubicación. Por otro lado, la base de datos distribuida guarda los datos en múltiples servidores conectados en red. Esto lo hace altamente disponible y tolerante a fallos, ya que si uno de los servidores falla, el sistema no se cae. Además, es muy escalable. Sin embargo, su gestión es más compleja por la necesidad de sincronizar los datos. Es ideal para aplicaciones a gran escala, con usuarios dispersos geográficamente. En las tecnologías actuales tenemos las bases de datos en la nube. Por ejemplo, tenemos como Amazon, Google Cloud o Azure o SQL Dataset. Ofrecen escalabilidad y alta disponibilidad. Tecnologías de Big Data, herramientas como Apache, base de datos no SQL, están diseñadas para procesar y almacenar volúmenes masivos de datos no estructurados. En el caso de estudio, en las tecnologías actuales tenemos las bases de datos en la nube como Amazon, Google Cloud, Azure o SQL Dataset, las cuales ofrecen escalabilidad y alta disponibilidad. Tecnologías de Big Data, tenemos herramientas como Apache y base de datos no SQL, las cuales están diseñadas para procesar y almacenar volúmenes masivos de datos no estructurados. Como último punto tenemos el caso de uso, tenemos el ejemplo de Autocares Belmonte, donde en su entrevista dicen, hemos ahorrado en combustible evitando tiempos de ralentí innecesarios. Autocares Belmonte, empresa familiar dedicada al transporte de pasajeros con una flota de 40 vehículos. Quería por un lado aumentar su eficiencia y ahorrar en costes de combustible, y por otro garantizar la comodidad y la seguridad de sus pasajeros. Tras implementar la solución de gestión de flotas de Wetfleet, la empresa ha conseguido reducir el consumo de combustible y mejorar la seguridad con una mejor planificación de las rutas y con la monitorización del estilo de conducción en sus autobuses. Los conductores se han implicado desde el primer momento y su estilo de conducción ha mejorado. Además, hemos logrado reducir significativamente los tiempos en ralentí, dicen los dueños. Hemos conseguido evitar que el conductor del reemplazo se desplace más lejos de lo que realmente se necesita, con lo que en muchas rutas hemos ahorrado más de 150 a 300 kilómetros, con los gastos que conlleva. Para culminar con la infografía, las fuentes consultadas. Esto fue todo, profe. Gracias.